Puede mantener su procesador de sonido Nucleus 8 de Cochlear funcionando con la máxima eficacia, siguiendo estos sencillos pasos de mantenimiento. Su kit vendrá de manera estándar con un deshumidificador Dry and Store. Cochlear recomienda colocar su procesador en el deshumidificador cada noche. Para utilizarlo por primera vez, tome la pastilla desecante y actívela al retirar la funda. Inserte la pastilla desecante y, a continuación, coloque el procesador sin la batería en el interior. Cierre la tapa y pulse el botón a un lado para iniciar el proceso de secar. Si es un usuario bilateral, puede colocar ambos procesadores de sonido en el interior. Tendrá que cambiar la pastilla desecante cada 2 meses. Un consejo útil para llevar la cuenta es escribir la fecha en la pastilla desecante. Puede adquirir pastillas desecantes adicionales en la tienda en línea Cochlear Store. Su procesador de sonido, Nucleus 8, tiene un protector de micrófono que debe cambiarse cada 3 meses para garantizar una calidad de sonido óptima. Piense en esto como si fuera un filtro de aire para su casa. Atrapa toda la suciedad y el polvo y debe sustituirse periódicamente. Programe un recordario para sustituirlos en su smartphone o simplemente escriba una nota en su calendario. Para retirar el protector del micrófono, empiece por quitar la bobina. Retire el protector del micrófono y coloque el nuevo en su sitio. Vuelva a colocar la bobina. Encontrará más protectores de micrófono en su kit o en la tienda en línea Cochlear Store. Si alguna vez necesita cambiar el imán, empiece por quitarlo. Pellizque y gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Para insertar el nuevo imán, empiece por la parte superior y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien colocado. Con un mantenimiento básico y regular, se asegurará de que su procesador de sonido funcione correctamente para ayudarle a oír lo mejor posible.